Hola estudiantes de los octavos, espero que te encuentres muy bien junto a tu familia. Esta semana vengo para entregarte una nueva cápsula educativa de la clase realizada el martes 26 de octubre, donde trabajaremos basándonos en el contenido que está en tu texto entre las páginas 156 y 159. Y bueno, te recuerdo que estamos en la unidad 4, a descubrir lo elemental. El objetivo de esta clase es recordar los conceptos de elemento, compuesto, molécula y mezcla e identificar enlaces iónicos. Las habilidades que vas a desarrollar en este caso son diferenciar y recordar. Y los conceptos claves que trabajaremos serán elemento, compuesto, molécula, mezcla, enlace químico y enlace iónico. Aquí tenemos entonces nuestra portada de inicio de nuestra clase o nuestro título central, enlaces químicos. En particular, hoy veremos los enlaces iónicos. Antes de comenzar a desarrollar lo de esta clase, vamos a recordar lo trabajado en la clase anterior a través de algunas preguntas como por ejemplo, ¿cómo se le llama a un átomo que gana o pierde electrones? ¿Te acuerdas cómo se le llama a un átomo que gana o pierde electrones? ¿Qué significa que quede eléctricamente cargado? Si tu respuesta es ion, estás en lo correcto. Ion es el nombre correcto que se le da a cualquier átomo que haya ganado o perdido electrones y que por lo tanto quedó cargado de manera negativa o positiva. Vamos a recordar entonces ahora qué es un anión. A ver, vamos recordando, vamos rememorando un poco lo trabajado en la clase anterior. Un anión es un átomo con carga negativa, ya que es un átomo que gana electrones, ¿ya? Por lo tanto, aquel que gana electrones significa que queda con mayor cantidad de electrones que de protones. Por lo tanto, queda con carga negativa, ya que tiene mayor cantidad de partículas negativas. Y en relación a la tercera pregunta, donde dice que es un catión, es lo inverso a un anión. Es decir, el catión es aquel átomo que pierde electrones y que por lo tanto queda con una carga positiva, ya que el número de protones es mayor que el número de electrones. Habiendo ya recordado entonces el trabajo realizado en la clase anterior, vamos ahora a plantear una pregunta donde te invito a que reflexiones en torno a esta pregunta y que pienses si logras o no diferenciar estos conceptos. ¿Lograrías diferenciar, por ejemplo, átomos, moléculas, elementos químicos y compuestos químicos? ¿Cómo, por ejemplo, se diferencian las moléculas de un elemento y las moléculas de un compuesto? Esto algo deberías recordar o tener noción, ya que es contenido trabajado en séptimo. Sin embargo, obviamente vamos a ir recordando este concepto a través del siguiente resumen o síntesis. Un elemento es un material que se compone de un simple tipo de átomo. Un compuesto, por otra parte, es una sustancia formada por dos o más elementos que se combinan químicamente. Y una mezcla es la combinación de sustancias, iguales o no, que pueden ser separadas por métodos físicos. Por otra parte, una molécula es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Aquí, con esta imagen, estoy segura que te van a quedar mucho más claros estos conceptos y sus diferencias. Aquí tenemos, por ejemplo, en color rojo los átomos de un elemento, ¿ya? Vemos que son todos iguales, átomos por separados, ¿cierto? Luego, acá en color azul, en el segundo cuadro, podemos ver moléculas de un elemento, es decir, átomos que están unidos, ¿cierto? Y que forman moléculas pero del mismo elemento. En el tercer lugar, aquí en color verde y morado, podemos ver ya moléculas de un compuesto, es decir, una molécula que une átomos, pero átomos de diferentes elementos. En este caso tenemos 3 átomos de un elemento unidos a un átomo de otro elemento.
Estos serían moléculas de un compuesto. Y en el cuarto cuadro, donde combinamos varios colores, allí lo que podemos ver es una mezcla en donde tenemos átomos de un elemento, donde tenemos moléculas de otro elemento y también tenemos moléculas de un compuesto. La gracia de la mezcla es que tú, a través de métodos físicos, de métodos de separación de mezcla, tú puedes separar estos diferentes átomos y moléculas, ¿ya? Así que espero que esta aclaración haya sido de utilidad, ya que también nos va a servir para enfocarnos en lo que veremos hoy día. Ahora, te planteo otra pregunta ya relacionada con lo de la clase. ¿Te has preguntado por qué los objetos hechos de metales como el cobre y el aluminio son buenos conductores eléctricos? En cambio, otros materiales como el vidrio y las gomas son considerados aislantes. Los científicos plantean que las propiedades y el comportamiento de las sustancias dependen de su estructura y sus enlaces. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. Vamos a hablar de los enlaces. Comenzaremos a hablar de los enlaces químicos, pero hoy en particular nos enfocaremos en un tipo de enlace químico que son los enlaces iónicos. Vamos a comenzar entonces con esta imagen que aparece en tu texto donde dice uniones atómicas. Aquí hay una actividad planteada que es bastante fácil, por eso la dejamos aquí para que tú puedas aquí pensar en ella. Dice, número 1, examina las características de un trozo de carbón mineral, un carbón por ejemplo que utilizamos para hacer asado, un poco de aceite y un poco de azúcar. Solamente examinar sus características, ¿ya? Bueno, en cuanto a características, vamos a ver, por ejemplo, que su color es distinto, también su textura es muy distinta, su estado también es distinto porque el aceite se encuentra en estado líquido, en cambio los otros dos en estado sólido. Por lo tanto, podemos ver y apreciar bastantes diferencias. Ahora, el azúcar, el carbón y el aceite están formados por átomos de carbono. ¿Por qué son tan diferentes estos tres materiales? ¿Por qué crees tú que serán tan diferentes si en los tres casos están formados por átomos de carbono? Te invito entonces a que puedas averiguar esa pregunta, pero una clave te daré. Aquí tienen relación los enlaces que unen a sus átomos. Vamos con la parte de abajo, dice, imagina que debes construir un mueble. Seguramente unirías diferentes piezas y formarías estructuras estables. Con los átomos sucede algo parecido. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos producto de la interacción entre algunos de sus electrones de valencia. ¿Te acuerdas aquellos electrones que se ganaban o perdían? Que vimos la clase anterior donde vimos que, por ejemplo, los átomos más alejados del núcleo, los electrones más alejados del núcleo atómico eran aquellos que se cedían o que se ganaban. A ellos les llamamos electrones de valencia. Entonces, un enlace químico no es más que la interacción de estos electrones, es decir, que pasen de un átomo a otro. Aquella unión les otorga mayor estabilidad a los que participan en él. Un poco más de 100 elementos pueden conformar millones de compuestos si se enlazan en diferentes configuraciones. Por ejemplo, los átomos de carbono e hidrógeno pueden combinarse y formar muchísimos compuestos como la gasolina, el gas natural y varios tipos de plásticos. A menudo las propiedades de los compuestos y los elementos que los forman son muy diferentes. El agua, por ejemplo, está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, elementos que a temperatura ambiente son gases incolores e inodoros. Claramente los enlaces entre los átomos determinan las propiedades de la materia. Ceder y recibir. Vamos nuevamente a trabajar en tu texto entre aquellas páginas que se nombraron al inicio. Dice esta página, habitualmente los átomos no se transforman en iones por sí mismos, sino cuando traspasan electrones de unos a otros. Los enlaces iónicos se producen por la transferencia de electrones
de un elemento metálico a un elemento no metálico. O sea, siempre entonces estos enlaces van a estar entre elementos metálicos y elementos no metálicos, ¿ya? Y se denominan enlaces iónicos porque vienen de los iones, es decir, de aquellos átomos que ceden o ganan electrones. El sodio, por ejemplo, que es un metal, tiende a ceder electrones y formar un catión, ¿cierto? Porque si cede electrones queda con carga positiva. El cloro, que es un no metal, es propenso a ganar electrones y producir un anión, ¿cierto? Porque queda con mayor carga negativa. Los iones sodio y cloruro se atraen porque tienen cargas opuestas. Entonces, estos se atraen y quedan unidos a través de enlaces por sus cargas opuestas. En el enlace iónico, las fuerzas eléctricas actúan en todas las direcciones. Por ello, cada ion atrae a otros que tengan carga opuesta. Por ejemplo, en la sal común, cada catión está rodeado por varios aniones. Tal disposición forma una red cristalina. Los compuestos iónicos generalmente son sólidos a temperatura ambiente, pues suelen tener puntos de fusión y ebullición elevados. Además, son duros, difíciles de rayar, quebradizos y mayormente solubles en agua. Cuando se disuelven, se separan en cationes y aniones, formando disoluciones que conducen la electricidad. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el ejemplo la sal común, ¿cierto? Que vemos que quedan los átomos negativos unidos a los iones positivos, ¿cierto? Iones negativos con iones positivos, y eso es lo que forma la cristalización tan común en la sal o cloruro de sodio, que es la sal de mesa o sal común que utilizamos, por ejemplo, para sazonar nuestras comidas. Te voy a dejar invitado a que ingreses el enlace que se va a dejar más abajo de esta presentación, donde va a estar directamente el video que pongo aquí, su link, para que puedas profundizar aún más en los enlaces químicos, sobre todo en los iónicos, y además puedas responder las preguntas que vienen a continuación, ya que son en base al video. Por lo tanto, para responder estas 4 preguntas es necesario que observes el video que va a estar también adjunto en Classroom más abajo de esta presentación. Y para finalizar, como siempre, te dejo aquí algunas actividades metacognitivas que tienen que ver con que tú vayas dándote cuenta cómo estás aprendiendo, qué es lo que te costó más, ¿cierto? Algo que aprendiste de hoy, algo que tú crees que necesitas reforzar aún más, por ejemplo, y algo que te gustaría aprender en la próxima clase. Con esto me despido y nos estamos comunicando para una próxima cápsula educativa o viéndonos en una próxima clase presencial. Y recuerda que puedes escribirme a través de Classroom o a mi correo si tienes alguna duda, pregunta o consulta. Te recuerdo mi correo es karina.corona.romero@gmail.com. Me puedes escribir las veces que estimes conveniente y con esto me despido. Cuídate mucho y nos vemos.